Contextos. Radio Consentido. Continuamos. Nuestra línea telefónica 711-0260. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter. Noticieros Grem. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, como dice el estribillo. Obviamente tiene que ver con el nacimiento de un personaje importantísimo, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Alguien que dividió la historia antes y después de su vida. Estamos hablando, por supuesto, de Jesús, a quien conocemos como Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, Jesucristo, términos que tienen que ver con la creencia, con la fe particular de millones y millones de personas a lo largo de la historia. Por supuesto, la Biblia, la Sagrada Escritura para los creyentes, pues tenemos los evangelios, tenemos las epístolas paulinas, tenemos la carta de Santiago, tenemos los hechos de los apóstoles, que nos aportan algunos elementos que merecen consideración sobre la existencia concreta de Jesús. Pero los evangelios no son libros históricos en el sentido estricto de la palabra, ni son libros tampoco biográficos. No es eso el mensaje primordial de los evangelios. Se ha cuestionado incluso la existencia de Jesús, esto es, como personaje histórico. Ha habido personas que han suscrito esta tesis atrevida de que Jesús no existió como tal, que es un invento, en fin. Sin embargo, para contrarrestar la negación de la existencia de un Jesús histórico, se acude a la revisión de autores no estrictamente cristianos, o de plano no cristianos, mejor dicho, porque los autores cristianos, pues siempre se va a sospechar de parcialidad, habrá un sesgo, el interés va a ser apologético, de defensa, de difusión. Entonces, ¿cuáles son los autores que hablan de Jesús? Tenemos a Flavio Josefo, un romano, por supuesto de origen judío, que escribió un libro llamado Las Antigüedades Judías. En ese libro, que quiere presentar de una manera destacada la historia del pueblo de Israel, sobre todo ante las autoridades romanas, hay 2 capítulos que tienen referencia concreta a la existencia de Jesús. El primero de esos capítulos, el capítulo 18, es considerado como una interpolación, entiéndase, como en este caso, como una alteración indebida hecha por cristianos piadosos a un documento que no decía originalmente eso. ¿De qué estoy hablando? En el capítulo 18, Flavio Josefo habla de un hombre llamado Jesús, que dice, era un hombre sabio, si acaso se le puede llamar hombre, porque realizó todo tipo de milagros y cosas portentosas. Era el maestro de maestros, era el Cristo. Incluso exalta esta frase, era el Cristo. Tuvo muchos seguidores, fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Esas breves palabras se sospecha que fueron agregadas al texto, que no son naturales de la pluma de Flavio Josefo. ¿Tienes la fecha más o menos? Sí. Estamos hablando de a finales del primer siglo, de lo que se considera la era cristiana. Y filológicamente, es decir, por el estilo de la escritura y por algunas imprecisiones, se considera que este texto en sí es apócrifo. Sin embargo, 2 capítulos más adelante, el capítulo 20, los estudiosos, los eruditos, dicen que hay un pasaje muy confiable, donde se habla de la muerte de Santiago, el patriarca de Jerusalén, que para muchos era hermano y hermano carnal de Jesús. Esto obviamente los católicos no lo aceptan como tal. ¿Mayor o menor? Santiago el mayor. Dices que si era mayor o menor de... Que Cristo.
también qué bueno que lo preguntas. Hay gente que trata de mediar, pero es que esto del Teotokos o la Dei Para, Teotokos, la madre de Dios, o la Dei Para, que es lo mismo en latín, es una tesis muy difícil de aceptar para los creyentes. Y hay quien dice que José, el padre putativo de Jesús o padre adoptivo de Jesús, había tenido un matrimonio anterior y enviudó y tuvo hermanos. Por eso tuvo hermanos mayores, Jesús de Nazaret, que si acaso Santiago, también conocido como Jacobo, Jaime también es un variante. Si tú lees en inglés la Biblia, dice la carta de James. Sí. Fue un hermano mayor por parte de padre, en este caso de padre adoptivo. Pero en concreto, para no divagar, ¿qué dice el capítulo 20? Flavio Josefo habla de la muerte de Jacobo, habla mal de Ananías, un saduceo sin alma, y habla bien de Jacobo, que divulgaba las enseñanzas de su hermano. ¿Cuáles eran las enseñanzas? Pues el Evangelio, las enseñanzas de Jesús. Otra fuente, esta es ya totalmente romana, porque Flavio Josefo, aunque ya era ciudadano romano, pues era de sangre judía, es Suetonio. Habla con el emperador, habla del emperador Claudio, que expulsó a los judíos, pero no a todos los judíos, sino a los judíos que seguían a un agitador, a un sedicioso llamado Crestus. ¿De dónde los expulsó? Pues de Roma. ¿Dónde viene esto? En el libro de la vida de los Césares, que se refiere concretamente a Nerón. Y ahí habla Suetonio que Nerón castigó, persiguió a los cristianos, pero que este era un género de hombres que divulgaban una superstición nueva y maligna, que así como parecía que se acababa el peligro aquel de esta superstición nueva y maligna, volvía a prender con fuerza, y no solo en Judea, sino en la misma Roma. Entonces habla de los esfuerzos infructuosos por exterminar a los seguidores de Crestus. Que hay quien dice que simplemente es un error de pluma, que se escribió mal el nombre, pero que se refiere a Cristo. Tácito, otro gran escritor, en su libro Los Anales, habla de que Cristo vivió en la época de Tiberio y que murió por decisión de Poncio Pilato, pero instigado por los judíos. Y no quiero terminar mi intervención, mi querido Juan, sin hacer referencia. Hace un par de semanas una amable radioescucha pedía una recomendación de textos que tuvieran específicamente, literarios, que tuvieran específicamente que ver con la Navidad. Hay una noveleta, es decir, una novela breve de menos de 100 páginas, muy agradable de leer, se llama Navidad en las Montañas, le escribió Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano nació en Guerrero, era un indígena chontal, su padre era la autoridad del pueblo, eso le facilitó tener acceso a ciertos estudios, viajó a Toluca, se preparó, luego viajó a la Ciudad de México, hizo la carrera de abogado, siempre se cultivó, era un hombre ávido de conocimientos, leyó mucho, habló varios idiomas, llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego hizo una carrera consular brillante. Fue cónsul nada menos que en Barcelona y también fue cónsul en París. Él era, como la mayoría de los liberales de la época, las postrimerías del siglo XIX, de hecho, ya la segunda, desde mediados del siglo XIX, pues era miembro de la masonería, originalmente el rito escocés. Él fue uno de los que pugnaron y lograron fundar una logia, la Logia del Valle de México, y él llegó a ser grado 33 de esta logia. Consideraba que el rito escocés, por culpa de malos masones,
habían convertido la masonería en un grupo muy aristocrático, donde los grados propios de la masonería equivalían casi a títulos nobiliarios. Y la austeridad republicana y el espíritu democrático, la formación de un genuino liberal, iba contra ese tipo de aristocracias del grado. El grado más alto en la logia, el grado 33, debe ser el primero en el servicio. Y quien tiene acceso a la logia y es admitido a la logia no debe ser por su posición pecuniaria, sino por su virtud y por su saber. Por su espíritu de superación y por pensar en el bienestar de la humanidad. Bueno, pero ¿de qué trata el libro? El libro habla de cómo un capitán liberal viaja por la serranía, se encuentra un sacerdote de origen español, el sacerdote le invita, esa noche será Nochebuena, lo invita a descansar en su casa cural, conviven mucho y se da cuenta que es un cristiano auténtico, un verdadero seguidor del Evangelio, y aunque el capitán era liberal y había peleado contra el clericalismo, dice, estas son las enseñanzas del verdadero Cristo. Ese sacerdote impulsa el conocimiento, funda una escuela, ayuda a la gente, enseña artes y oficios, no se enriquece con los recursos del pueblo, antes bien procura la prosperidad del pueblo. Había sido un carmelita descalzo, se cansó de la vida contemplativa y con permiso del Papa se integra al clero secular y como párroco vive con el pueblo y para el pueblo. Entonces, el libro es bastante emotivo. Este libro se escribió, tomó 3 días para escribirse. Un amigo llamado Francisco Sosa lo encerró, algo parecido con lo que pasó con Bocanegra, el himno nacional, y Altamirano evoca 20 años después que gracias a su amigo, que no lo dejó salir, que lo mantuvo encerrado, surgió aquella noveleta que le tomó 3 días. Entonces se la recomendamos mucho. ¿Es asequible? ¿Es accesible? ¿En dónde se puede conseguir? Mira, yo ayer la volví a leer y la leí con mucho gusto. Como son textos del siglo XIX, sí, están obviamente, legalmente las puedes descargar en 1000 versiones en internet. Por supuesto, en cualquier librería la encuentra y es muy barata, es muy económica, pero busque Navidad en las Montañas PDF y la va a descargar en internet. Excelente. No nos despedimos porque nos va a hacer el favor de quedarte en la mesa de análisis, pero sí que le dejes al auditorio tu punto de contacto. Con todo gusto, Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.